Bienvenidos a otro episodio de las historias escalofriantes de Edgar Allan Poe, donde exploraremos un poco acerca de la vida de Edgar y donde daremos un análisis del relato, el retrato oval del mismo autor. Soy Dani Julia Muñoz Rojas, estoy emocionada de que el día de hoy me acompañen en una nueva travesía. Ahora bien, dando inicio a nuestro nuevo episodio de podcast, hablaremos un poco acerca de quién es Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nació en 1809 y murió en 1849 a sus 40 años. Fue un escritor, poeta, crítico y periodista estadounidense que generalmente fue reconocido como uno de los maestros universales del relato corto. Además, fue uno de los primeros cultivadores del género del terror y es considerado el inventor del relato detectivesco, el cual Poe durante toda su vida luchó contra la pobreza. No pudo mantener una estabilidad económica, lo que llegó a vivir en condiciones precarias durante gran parte de su vida. Poe tuvo problemas con el alcoholismo que afectaron su salud, su trabajo y sus relaciones personales. Asimismo, Poe tenía un profundo interés por el arte, la enseñanza y la estética. Creía que la importancia de crear las obras que provocaran emociones intensas y que exploraran la naturaleza humana. Bueno, luego de conocer un poco sobre el autor, vamos a hablar sobre el cuento que escogí para este podcast, el cual fue el relato oval. Durante su lectura pude identificar que hubo un narrador herido que buscaba el refugio en un castillo abandonado en los Apeninos. Se instala en esa zona, en una torre, donde se encuentra una habitación llena de pinturas. Fascinado, se dedica a observarlas y luego a leer un libro que las describe. En la medianoche, al mover un candelabro, descubre un relato oval de una mujer que lo impactaba por su profundo realismo. Intrigado, busca en el libro la historia de ese relato. La historia revela que la joven retratada era una joven de gran belleza y se casó con un pintor apasionado y absorto en su arte. Él deseaba retratarla y ella, sumisa y enamorada, aceptó. Aceptó posar durante semanas en una torre donde la luz era escasa. El pintor, obsesionado con capturar su belleza en el lienzo, no se percataba de que la salud y vitalidad de su esposa se desvanecían a medida que iba avanzando el retrato. La joven, por amor a su esposo y al ver su entusiasmo, seguía sonriendo, aunque se sentía cada vez más débil. Finalmente, cuando el retrato estaba casi terminado, el pintor se encerró en la torre y no permitía que nadie entrara. En su obsesión, no notaba que los colores que le aplicaba al lienzo desaparecían en el rostro de su esposa. Al dar los toques finales al retrato, el pintor exclamó en éxtasis: «En verdad, esta es la vida misma». Pero al voltear ver a su esposa, la encuentra muerta. La vida de la joven se había transferido al retrato, consumiéndola por completo. Bien, ya escuchamos un breve análisis de la obra de Edgar Allan Poe, lo cual, a modo de análisis, pudimos reconocer que las acciones de los personajes del cuento fueron: primero, hubo un narrador donde era un hombre herido y delicado de salud que busca el refugio en un castillo. Es sensible, observador y le interesan las artes. Había también una joven, la cual era una mujer de gran belleza, amada por el pintor. Es amable, sumisa, pero se ve consumida por el proceso del retrato. Finalmente, está el pintor, que es un artista apasionado, estudioso,
absorto por su trabajo. Está obsesionado con capturar la belleza de su esposa en el lienzo. Tenía rasgos característicos por la obsesión, perfección, sobre todo ser insensible y genio. Ahora bien, ya haciendo un análisis general de nuestro cuento, pudimos reconocer que el manejo del cuento tenía una estructura de relato dentro de un relato, ya que el narrador cuenta su experiencia en el castillo en tiempo presente, pero luego relata la historia del relato oval que ocurre en el pasado. La historia del relato se comprime, mostrando un proceso gradual en el que la joven se debilita mientras que el actor y pintor se obsesiona más con su pintura. Asimismo, durante nuestra lectura y nuestro podcast, pudimos reconocer algunos lugares en los que fueron bastante importantes durante el mismo. Primero fue el castillo, que fue un edificio antiguo, melancólico y aparentemente abandonado en los Apeninos. Tiene una torre también aislada donde se hospeda el narrador. Está la habitación de la torre, que es un espacio ricamente decorado con tapices, trofeos y pinturas. También está el estudio del pintor, que es una habitación sobria en la torre, donde el pintor trabaja en el relato de su esposa. Bueno, ya casi concluimos nuestro podcast, por lo cual quería dar una comparación entre el autor y el pintor. Porque si bien tanto Edgar Allan Poe como el pintor del relato oval comparten una pasión intensa por el arte, sensibilidad y un cierto grado de aislamiento, se diferencia en su ética, conciencia del daño, control emocional y valores. Porque Poe parece haber tenido una mayor conciencia de las consecuencias de las acciones humanas y una mayor preocupación por la moralidad, mientras que el pintor se dejaba llevar por su obsesión, sacrificando la vida de su esposa en aras de su arte. El pintor representa una versión extrema y distorsionada de la pasión artística, una advertencia sobre los peligros de la obsesión y la importancia de mantener un equilibrio en la vida. Bueno, pues finalmente quiero responder y quiero dar a conocer cuál es la importancia y por qué es importante la lectura crítica en nuestra vida. La lectura crítica es muy importante ya porque te permite ir más allá de la simple recepción de información. La lectura crítica te capacita para analizar, evaluar y promover textos de manera profunda. Teniendo una comprensión profunda de la lectura, ya que te ayuda a entender no solo lo que dice un texto, sino que también cómo lo dice, por qué lo dice y qué implicaciones tiene. Podemos analizar de manera objetiva, ya que te permite evaluar la información de manera precisa, identificando gestos, prejuicios y posibles manipulaciones. La lectura crítica nos ayuda a tener un pensamiento independiente, ya que fomenta el desarrollo de nuestro propio criterio y nos permite formar opiniones acerca de textos e información que hemos leído, en lugar de aceptar pasivamente lo que se lee. También la lectura crítica nos ayuda a la resolución de problemas, ya que nos habilita para analizar información de manera crítica, que es esencial para resolver los problemas complejos en cualquier ámbito de nuestra vida. Finalmente, tenemos la toma de decisiones informada, la cual la lectura crítica nos capacita para evaluar diferentes perspectivas y tomar decisiones informadas con base a nuestro conocimiento. Bueno, haciendo énfasis en nuestra lectura, la lectura crítica nos permitió analizar elementos como los temas de la lectura que fueron la obsesión, el arte versus la vida, la naturaleza destructiva de la belleza.
personajes como la motivación del pintor, la sumisión de la joven, el rol del narrador. También podemos reconocer el simbolismo del retrato oval, la cual es la representación de la vida que se consume en el arte. Y también tenemos el estilo de Edgar Allan Poe, lo cual es el uso del lenguaje, la atmósfera gótica y la estructura narrativa. En resumen, la lectura crítica es una habilidad esencial para navegar en un mundo lleno de información, para tomar decisiones informadas, para participar activamente en la sociedad, poniendo en práctica nuestros propios criterios. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho por escuchar este podcast.